encuentro feliz porque estoy aquí enfrente para exponer la palabra de Dios. Bueno, primeramente le doy las gracias al hermano Cristóbal por la invitación. Y mis hermanos, quiero comenzar con una palabra de oración antes de entrar en materia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, vamos a abrir tu palabra y a la Biblia queremos que el Espíritu Santo, Señor, sea quien nos dirija. Ábrenos la mente, Padre, para conocer los misterios que hay en la Biblia todavía. Y, Señor, el tiempo ya se cumplió. Y por favor, Padre, que no salgamos de este templo sin ser transformados por el Espíritu Santo. Que este mensaje sea cargado, Señor, de verdad. Y solamente queremos escuchar tu voz y no teorías de hombres. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nuestro estudio de esta mañana se va a centrar en Mateo 24. Mateo 24, versículo 4 al versículo 14. Esos versículos los vamos a desenglosar versículo por versículo y vamos a conocer el significado verdadero de cada versículo que aquí muestra. Y mis hermanos, no sé si han notado que hay algo mal en este mundo, hay algo que está pasando. Les hago la pregunta: ¿qué es lo que creen ustedes que está pasando en el mundo? ¿Creen que lo que está pasando es normal? ¿O creen que hay algo detrás de todos los eventos que están sucediendo? Bueno, la gran mayoría de personas están sumergidas en lo cotidiano, están sumergidas en el trabajo, en el estudio, sumergidas en fiestas y en muchas cosas más, pero olvidan el objetivo principal. Y la distracción es muy peligrosa porque nos desvían del objetivo del ser humano, pero principalmente de nosotros los adventistas. Y hay algo que está mal en el mundo, hay algo que está pasando. Y la gente allá afuera se está preguntando qué es. Se está preguntando qué va a pasar. Está en un modo de incertidumbre. Pero las personas no conocen, porque si las personas leyeran este libro, mis hermanos, conocieran la verdad y conocieran lo que va a pasar mañana. Pero nosotros que estamos aquí lo conocemos. Nosotros que estamos aquí conocemos lo que va a pasar mañana, ¿sí o no? Mediante la profecía. Y si no tenemos el conocimiento de la profecía, vamos a perecer, como dice el versículo. Voy a leer primeramente el verso 1 de Mateo 24 para tener un poco de contexto. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí el Señor Jesús, antes de entrar en ese discurso profético, porque el discurso profético de Jesús de Mateo 24 es un discurso por excelencia, y Mateo 24 es cronológico. Jesús no da profecías al azar. Jesús da una cronología de profecías hasta el fin del tiempo. El verso 3: y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mis hermanos, aquí los discípulos le preguntaron la pregunta del millón: ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Y cuáles van a ser esas señales del fin del mundo? Y Jesús comienza su discurso profético en el verso 4. Y lo voy a leer. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí el Señor Jesús no está iniciando con una profecía. El Señor Jesús está iniciando con una advertencia. Eso es muy importante. La advertencia de que nadie te engañe. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús inicia así su discurso profético? Porque Jesús sabe que los eventos finales, del final de los tiempos, el objetivo principal es engañarte. Y Jesús comienza con esa advertencia: mirad que nadie te engañe. Vamos al versículo del libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Versículo 44.
Vamos a ver quién es el que nos va a engañar en el final de los tiempos. ¿De quién advierte el Señor Jesús? 8:44, libro de Juan. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús inicia en Mateo 24, verso 4, con la advertencia de ¿qué? De que nadie te engañe. Pero ¿quién te va a engañar? ¿Quién dice el versículo aquí que te va a engañar? El diablo. Entonces, los eventos finales, mis amigos, quien está detrás de los terremotos, quien está detrás de los desastres naturales, de las guerras y de todos los eventos catastróficos, es Satanás. Dios lo permite, evidentemente, pero mientras el Espíritu de Dios se va de la tierra, Satanás toma más fuerza y tiene más influencia sobre el ser humano. Verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí, si lo leemos superficialmente, bueno, dice que va a haber personas que se van a pasar por Cristo, ¿no? Pero vamos un poco más allá. Aquí está hablando de falsos profetas, falsos cristos y falsas religiones también. La gran mayoría en el mundo son cristianos, pero ¿quién contiene la verdad? Solamente un puñado. Aquí está hablando también, mis amigos, de un falso cristianismo. Un falso cristianismo que te enseña a un falso Cristo. Eso es lo que aquí también está enseñando. Vamos al versículo de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, porque por dentro son como lobos rapaces. Y les puedo dar un ejemplo actual. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, él es cristiano, ¿no? Seguro. Él es cristiano, es judío también, aunque es ecuménico. Pero hace unos meses atrás, él fundó un departamento de la Casa Blanca que se llama En Defensa de la Fe Cristiana. Eso nunca había existido en Estados Unidos. Él defiende el cristianismo en Estados Unidos. Ahora les hago la pregunta: ¿cuál cristianismo creen que él defiende? ¿El cristianismo real de la Biblia, bíblico, o el cristianismo ecuménico? Evidentemente el cristianismo ecuménico, ¿no? Y bueno, aquí no estoy para juzgar a Trump, aquí mismo lo dice: por sus frutos los conoceréis. No hace falta que yo mencione lo que él hace, ¿no? Entonces, él es un falso profeta. De hecho, los judíos, él tiene como a Trump como un Mesías. Y los cristianos evangélicos de Estados Unidos tienen a Trump como un Mesías también, como un profeta. Los dos. Aquí no estoy centrando que Donald Trump es un Mesías verdadero, sino es un falso Mesías, es un falso profeta que desvía al pueblo cristiano del camino verdadero. Es lo que aquí dice en Mateo 7:15. Y sigamos en Mateo 24. Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Hay rumores de guerras? ¿Hay guerras? Pero todavía no es el fin, ¿verdad? Solamente es el principio. Pero ¿por qué aún no es el fin? Lo dice el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando veas que hay guerras, pero no solamente guerras, cuando veas que hay terremotos, que hay pestes, que hay hambre, el hambre que es crisis económica, pandemias, desastres naturales, guerras, crisis política, todo eso, cuando veas todo eso mezclado, es que ya es el principio del fin.
Cuando solamente hay guerritas acá o acá, no te preocupes, aún no es aquí. Pero les hago la pregunta, ¿actualmente creen que ya está todo eso mezclado o solamente está dividido? Ya hay una mezcla. Desde el 2020, con esa pandemia, no quiero entrar mucho en ese tema porque es un tema muy controversial. Pero yo digo pandemia, mejor dicho, en vez de pandemia, ¿no? Y esa pandemia fue el detonante de los eventos proféticos finales. Muchos estudiosos bíblicos, incluso adventistas de los Estados Unidos, ellos habían dicho de que en el 2020 algo iba a pasar y que eso iba a detonar una tras otra y tras otra los eventos finales hasta el 2025 actual que estamos. No sabemos el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pero sí les digo algo: mediante la profecía bíblica se puede llegar a la conclusión en el mes y en el día en el que Jesús va a venir. El texto de que nadie sabe el día y la hora está mal interpretado por el mundo cristiano, incluso adventista. Hay un sustento bíblico en el santuario. Nosotros somos la iglesia que sostiene el santuario, ¿verdad? Hay 7 fiestas judías. 4 fiestas se cumplieron en primavera. Las otras 3 se cumplen en otoño. Cuando Jesús vino por primera vez, se cumplió las 4 fiestas judías. La Pascua, que es Jesucristo, el Cordero Pascual. Los panes sin levadura, que es cuando Él estaba en la tumba sin pecado. No vio corrupción. La tercera fiesta, ¿cuál es? Primicias. La resurrección de Cristo con otras personas. La cuarta, Pentecostés, 40 días después de la resurrección. Ahí están las 4. ¿Y las otras 3 cuándo se cumplieron? Las trompetas. Las trompetas iniciaron cuando Jerusalén fue destruida. Ya haremos 5 fiestas cumplidas, faltan 2. El Yom Kippur, el día de la expiación, 22 de octubre de 1844. 6ª fiesta cumplida, falta una última fiesta, los tabernáculos. Aquí les estoy diciendo así a grandes rasgos, pero está totalmente explícito aquí en la Biblia. Falta una fiesta, los tabernáculos. ¿En qué mes se imagina que se cumple esa fiesta? El Yom Kippur evidentemente es otoñal. En octubre se cumplió, y los tabernáculos cuando se cumplen. Entre finales de septiembre y octubre. Ahí se cumple. Dios tiene un calendario. Él no acciona al azar. Él tiene un calendario profético y Él se basa en ese calendario. Pero solamente nos quedamos en el 1844. Pero hay más. Hay mucho más. Aquí no voy a dar años, porque nadie sabe el año. Es evidente. Pero la Biblia habla de una generación final, que es el versículo base de hoy en día. Verso 8. Y todo esto será principios de dolores. Mis amigos, aquí podemos ver cómo el mundo está en caos. En el mundo hay guerras, hay pestes, hay hambres, hay todo tipo de evento catastrófico, ¿no? Y el mundo, hay algo muy curioso aquí, del verso 4 al 8 nos muestra un mundo en caos, ¿ok? Donde hay de todo. Antes de entrar al verso 9, que es muy importante ese versículo, si lo leemos superficialmente, bueno, dice: entonces os traerán a tribulación, los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es persecución, ¿no? Simplemente así. Pero la pregunta aquí es: ¿quién nos va a perseguir? ¿Y por qué? Entendiendo eso, vamos a entender el verso 9. Pero no quiero llegar a ese punto todavía. Tengo este libro aquí que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. No sé si alguien ha escuchado este libro. Es un libro que fue escrito en la antigua Unión Soviética. Y ese libro
fue escrito por jesuitas en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Es una guía de cómo los jesuitas van a obtener el poder mundial absoluto, que es el conocido nuevo orden mundial. No sé si han escuchado ese concepto del nuevo orden mundial. Bueno, aquí lo presentan los puntos para seguir hasta el nuevo orden mundial. Ya lo leí todo, de hecho, pero hay una parte que me llama mucho la atención, que compagina muy bien con lo que estamos estudiando aquí. Lo quiero leer. En la página 80 dice: el reconocimiento de nuestra autocracia, aquí está hablando la élite jesuita, puede llegar antes de la supresión de la Constitución. Aquí no quiero entrar en otro tema muy extenso también, que es la supresión de la Constitución americana. La Constitución americana es un impedimento para el control jesuita en Estados Unidos, para una ley americana. Pero ellos, su objetivo es suprimir la Constitución, cambiarla. Si los pueblos, cansados de los desórdenes y de la frivolidad de sus gobernantes, gritan a voces: echadlos y danos un rey universal que pueda destruir las causas de nuestras discordias, las fronteras de las naciones, las religiones, los cálculos de Estado, un rey que nos dé esa paz y ese reposo. Esa es una palabra clave. Para allá vamos. Y ese reposo que no podemos obtener con nuestros gobernantes y representantes. Aquí está mostrando que el ser humano está cansado de las discordias entre ellos, entre los pueblos. Ellos tienen un rey, pero que sigue diciendo: vosotros sabéis bien que para hacer esto posible, estos deseos, es necesario en todos los países tratar de poner constantemente en pugna al pueblo con el gobierno. Eso evidentemente en todos los países, con el fin de cansar a todos por la desunión, la enemistad, el odio y hasta el martirio, el hambre, la inoculación de enfermedades y la miseria, para que los cristianos no vean otro remedio a sus males que recurrir a nuestra soberanía plena. Es decir, las guerras que estamos viendo hoy en día de Israel contra Palestina, yo no le digo guerra, es un genocidio, aunque es muy cancelado decir eso, ¿no? Pero es un genocidio lo que está pasando ahí. Guerra es Rusia-Ucrania, ese sí es una guerra. Y las guerras que están pasando en África, que no tienen focos por la prensa, las guerras que están pasando en el sudeste asiático también, las guerras aquí en México con el crimen, todo eso es controlado ¿por qué? ¿Por quién es controlado? Por los jesuitas, por la Iglesia Católica. Y no hay que tener miedo de decirlo. Es la Iglesia Católica, los jesuitas, los que controlan todo eso. Hay un libro llamado Los Terroristas Secretos. Y dice ahí una parte, que cuando el mundo sufre los estragos de la guerra, Roma brinda con champán. Ellos son los que causan todo el desorden, las guerras civiles. Hay un proyecto, se llama HARP, no sé si han escuchado ese proyecto. HARP. Ese es otro proyecto también Blue. Pero el proyecto HARP es distinto a Blue, aunque lo controla el mismo básicamente. Crea desastres naturales, crea terremotos, se cree que crea terremotos, se cree que crea tormentas y huracanes. El ser humano ya tiene esa tecnología, ya la tiene. Y es por parte de Estados Unidos. ¿No? Pero ¿quién está detrás? Los jesuitas, pero ¿quién está detrás de los jesuitas? De las élites, yo le digo élites porque son varias élites. Masones, jesuitas, illuminatis, etcétera, etcétera. Todos ellos sirven a un mismo amo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Todas esas élites le sirven a Satanás. La gran mayoría. Y Estados Unidos está siendo secuestrado por esas sociedades secretas.
Ok, tenemos el panorama de un mundo en caos, del versículo 4 al versículo 8. ¿Por quién es causado? Por la Iglesia Católica, por los jesuitas. Y aquí quiero entrar a este libro de la hermana White, Eventos de los Últimos Días. En la página 135, página 135 de los Eventos de los Últimos Días, que dice: a medida que nos acerquemos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unión reinen entre las instituciones del Señor, entre nosotros. La unión de nosotros es muy importante. Hay un libro también llamado Las llaves de esta sangre, que fue escrito por otro jesuita también. Yo sé que es muy tedioso esto, ¿no? Es mucha información, pero es importante. Casi no se da este tipo de información profética actualmente para tener un panorama mucho más amplio. Hay ese libro, Las llaves de esta sangre, escrito por un jesuita. Y en ese libro hay muchas cosas que le puedo platicar, pero en ese libro dice que los únicos que se oponen al nuevo orden mundial son los adventistas del séptimo día. Él mismo lo dice en ese libro. Lo mataron, evidentemente, finales de los 90, porque apostató de la Iglesia Católica. Pero un jesuita dijo eso: los únicos que se oponen al nuevo orden mundial somos nosotros. Por eso aquí la sierva del Señor dice que es importante la unión de los adventistas. Y sigue diciendo: el mundo no conoce, aquí compagina muy bien con este libro y con Mateo 24, el mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección. Lo que dice este libro: danos un rey que nos dé paz, un rey que nos dé reposo. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, la Iglesia Católica, para oponerse a Dios a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. ¿Quién es el gran apóstata? ¿Quién es el primero que apostató? Pues Satanás, el primero que apostató, el primero que pecó. Él es el que hace esa unión de las personas para que pidan un nuevo orden mundial. Ese es el plan. Aquí les estoy mostrando, mis amigos, el plan que tiene Satanás mediante las élites de crear un mundo en caos. Nosotros proféticamente estamos en el versículo 8 de Mateo 24. Ahí estamos nosotros, en este preciso momento. Verso 8, principio del fin. Ahora sí quiero entrar, antes de entrar al verso 9, que es muy importante, a la mitad de este estudio, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, que ya mi hermano lo dijo, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Dice: ya vimos aquí que las personas se van a unir para pedir paz, ¿verdad? Ya no queremos este mundo en caos actualmente. Es lo que ya está pasando, de hecho. Verso 3: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Evidentemente, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. ¿Por qué viene esa destrucción repentina? Verso 9, capítulo de Mateo 24. Vamos a entrar rápidamente. Dice: entonces os entregarán en tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pues amigos, aquí habla de una persecución. ¿De qué carácter? Una persecución de carácter religioso. ¿Por qué? Porque persiguen a las personas que tienen el nombre de Jesús. Eso nos da a entender que es un poder religioso el que persigue. Pero ese poder religioso que la Iglesia Católica persigue, no puede perseguir ahora. ¿Por qué?
porque la Iglesia Católica no tiene todavía el poder político para perseguir, para castigar por ley a un hereje. Aquí nos habla de un sistema político y religioso que persigue a un grupo de cristianos en específico. El nombre de Jesús, el nombre de Dios, ¿dónde se encuentra el nombre de Dios? Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Es el único mandamiento que muestra a Dios como un creador. El nombre de Dios es creador, tiene muchos nombres, evidentemente. Pero ese mandamiento muestra como a Dios el único creador de los cielos y la tierra. Los que van a ser perseguidos, mis amigos, en Mateo 24, son los que guardan el sábado, por la Iglesia Católica. Ellos van a ser los que van a ser perseguidos por ese poder religioso. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Dice: y santificad mis días sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, la señal de Dios, ¿cuál es? Es el sábado, no es otra. Y el nombre de Dios se encuentra en el sábado, en el Shabbat. Vamos a ir un poco más rápido. Dice versículo 10. Bueno, el versículo 9, mis amigos, si ustedes lo quieren conocer mucho mejor, estudien el capítulo 13. Aquí todo el mundo conocía el capítulo 13, cómo interpretarlo. Pero para las personas que no conocen el capítulo 13, tenemos que estudiarlo para entender el verso 9 de Mateo 24. Es así como se explica. Verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí ya se habla sobre la persecución entre los mismos cristianos. Dice la hermana White que los perseguidores más encarnizados no van a ser los católicos, van a ser los propios adventistas. Es lo que aquí dice: unos a otros se entregarán. El hermano entregará a su hermano. No sé si seamos de ese grupo, espero que no. Espero que ninguno de aquí sea perseguidor, sino perseguido. Pero así lo dice la hermana White. Los más encarnizados van a ser los adventistas, que van a perseguir a sus hermanos. Verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mis amigos, aquí está explicando sobre la venida del falso Mesías. Es cronológico Mateo 24, un mundo en caos. El verso 9 de Mateo 24 es el nuevo orden mundial, con la ley dominicana. Así lo explica el verso 9, capítulo 13 de Apocalipsis, si lo estudiamos así. Nuevo orden mundial. Después de eso, la persecución a los adventistas. Después de eso viene el falso Mesías. Mateo 24 es cronológico. Después, en el verso 11, es la venida del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y saben ustedes que la ONU tiene una agenda, la Agenda 2030. No sé si la han escuchado. La Agenda 2030 básicamente es preparar al mundo para el 2030. Yo no estoy poniendo fecha, así se llama la agenda. La Agenda 2030 es para preparar el mundo para el nuevo orden mundial y para que venga un falso Cristo. Y de hecho la ONU, ellos tienen una profetisa. Eso no se habla básicamente en prensa, ¿no? Es de investigación acá. Obviamente no se va a presentar, pero ella tiene una profetisa que se llama Blavatsky. Tiene dos, recuerdo nada más el nombre, ¿no? Blavatsky. Y ella habla de que el falso Cristo va a venir a partir del año 2025. Una vez más, yo no estoy poniendo fechas, es lo que ellos muestran así. Es una preocupante. Que para este año 2025 el falso Mesías va a venir a partir de este año.
Eso lo dijo en los años 20, 40, del siglo pasado. Y la ONU basa su agenda en esas profetisas, en esas brujas, básicamente. Es un libro que se llama La externalización de la jerarquía, donde los demonios se van a presentar a la humanidad. Y bueno, se puede ver el paso que está habiendo con el fenómeno ovni, ¿no? Le están dando muchos focos a ese fenómeno, y yo no voy a decir que van a agarrarse de ahí para presentar a la humanidad así a los demonios como ovnis. Pero está esa agenda, mis amigos, está esa agenda de 2025, no sé si la han escuchado tampoco también, y la agenda 2030 de falso Mesías. Es lo que aquí presenta el verso 11. Ya estamos por terminar el verso 12, y haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí la humanidad, como la humanidad aceptó a un falso Cristo, evidentemente pasó a la apostasía. No viene Jesús sin antes pasa la apostasía mundial con la ley dominical. Después viene el falso Cristo, y es ahí cuando Dios dice: hasta aquí llegó la tolerancia que yo tengo con ser humano. Me han rechazado mi ley, y dice Salmos, han rechazado tu ley, es momento de actuar, dice Salmos. Y cuando la humanidad, rechace la ley de Dios con la ley dominical, y cuando acepte a otro Cristo, a un falso Cristo, es cuando Dios dice aquí, en el verso 12, que la maldad va a llegar al tope. Hasta aquí, dice Dios, hasta aquí tengo tolerancia. No quiero leer los versículos de aquí, ya que no lo quiero hacer muy largo. Verso 13, penúltimo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Después, las personas que van a llegar hasta el verso 13 son las personas perseverantes. Esas personas que pasaron este caos, que pasaron la ley dominical, que pasaron el engaño de falso Cristo, pero aún así no se movió. Su fe no se movió. Esos son los perseverantes del verso 13. ¿Quiénes son? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los perseverantes, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Ellos son los que perseveran hasta el fin. Dice la hermana White que muchos adventistas antes de la ley dominical van a morir, van a fallecer, van a descansar. Muchos, no sé cuántos, lo dice nada más así. Y yo escuchaba también a varios hermanos de que ojalá yo fuera uno de ellos, yo no quiero pasar por todo lo que va a suceder. Pero solamente Dios tiene la última palabra. Dios te va a decir: tú vas a descansar antes de la gran crisis, y tú vas a pasar todo lo que viene. Eso es lo que Dios va a decidir. Y el grupo de los perseverantes del verso 13 son los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, para que podamos entender mucho mejor ese versículo. Los perseverantes son ese grupo. ¿Qué van a hacer ese grupo? Verso 14 y último: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué grupo aquí predica por testimonio? Los perseverantes. El grupo de los 144,000 será el que dé el testimonio final a la humanidad antes del tiempo de gracia. Cuando aquí dice: y entonces vendrá el fin, no se refiere al fin del mundo. ¿A qué se refiere? Al fin del tiempo de gracia. Muchos lo interpretan así, de que ya vendrá el fin, y el fin del mundo. No, es el fin del tiempo de gracia. Entonces lleva una toma y dicen entonces, pero no es un lapso, tiempo. No, sí, es que se divide en tiempos. Esto va a pasar, bueno, después del verso 14, que ya no voy a leer más, vienen las plagas. Ahí se compagina.
Cuando termine uno el verso 14 de Mateo 24, empieza a leer Apocalipsis capítulo 15, 16. Es la continuación de Mateo 24, verso 14, para que se pueda entender mucho mejor. Fin del tiempo de gracia por la predicación de los perseverantes, y después vienen las plagas finales. Eso es lo que se refiere a Mateo capítulo 24, verso 14, amigos. Y bueno, quiero concluir, quiero ir aterrizando ya en el versículo de esta mañana de Mateo 24, verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Como yo les había comentado, no podemos saber el año que Jesús va a venir. Ese no es el mensaje. Nunca voy a dar un año. Pero lo que sí sabemos es la generación. Y les hago la pregunta, ¿ustedes creen que somos la última generación o quedan unos cuantos más? Después de todo eso que ya expliqué, lo que está pasando actual, ¿falta 5 generaciones más o somos la última? Somos la última. Somos la última. Hay muchos adventistas que dicen, yo no estoy muy de acuerdo, año 2030, 2031 viene Jesús. 2031. De acuerdo a Daniel 12. Sí. De ahí lo toman y toman otros lados de los 6.000 años de pecado. Es el año que toma la hermana Juárez, o sea, y ellos sacan que es en el 2031. Exactamente. Y dicen que es el año, o sea, no pueden dar día y hora por el texto del día y la hora, nadie lo sabe, ¿no? Pero Sí. ellos dicen que es el 2031 y tienen sus bases bien establecidas, ¿no? De por qué lo dicen. Sí, de hecho, el hermano me hizo recordar algo muy importante, los 6.000 años de pecado. Los 6.000 años de pecado no de un año, de una generación. Porque dice la hermana que cuando Jesús nació pasaron 4.000 años. Cuando Jesús fue tentado en el desierto pasaron 4.000 años. Cuando Jesús fue crucificado pasaron 4.000 años. ¿Eso qué quiere decir? Que los 4.000 años se cumplieron en la generación de Jesús. Pero no se especifica el año cuando se cumplieron. Por eso aquí dice el versículo, no pasará esta generación, es una generación final, no un año, es una generación. Nosotros somos la última. Otro dice en 2028, 2027, yo no lo sé, pero somos la última generación. Y el mensaje final es en 1 de Pedro, versículo final. 1 de Pedro, versículo 15 al 16. Ya que estamos hablando sobre la última generación, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. La última generación, mis amigos, es una generación que vence el pecado. Tú no vas a poder soportar las crisis finales si tú no has vencido el pecado. Es así de sencillo. Si tú sigues pecando, no te vas a salvar. Así de claro. Hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo dejar de pecar. Sí, puedes dejar de pecar. Claro que puedes dejar de pecar. Jesús así mismo lo enseñó. Y la última generación va a tener el carácter de Cristo, un carácter puro. Ese es el mensaje final. Si quieres pasar por todo lo que va a pasar, que ya está pasando, en Monterrey no nos vamos lejos. El transporte urbano digital, los parquímetros digitales, el CUR biométrico, ahora los drones espías que ya están probando aquí en Guadalupe, en Santa Catarina. Ese sistema ya está, ese sistema digital de la bestia. No sé si lo vas a tomar tú, no sé si te vas a sacar el CUR biométrico, no me incumbe a mí. Pero es una decisión personal de usted. Pero eso nos adentra al sistema digital de la bestia. Y la IA, la inteligencia artificial, va a ser la herramienta principal de las élites para implementar la ley universal. Solamente falta la moneda digital, que ya Donald Trump firmó la ley de genios hace como 3 semanas atrás, para que en 120 días, o 14 meses, entre en vigor las criptomonedas en el mercado. Un paso más a la moneda digital.
Cuando eso suceda, el gobierno va a saber qué es lo que compras, dónde estás, por qué lo compras, cuánto te costó, etcétera, etcétera. Va a tener un control. Si tú no paras el domingo, te vamos a desactivar la moneda y no vas a poder comprar ni vender. Porque el comprar y vender es una cuestión económica. Y para llegar a eso se necesita un control económico absoluto. Eso se consigue con la IA, con la inteligencia artificial. Y la verdad presente para este tiempo es salir de la ciudad. ¿Sabes? Si tú quieres estar aquí dentro de la ciudad, dice la mano guay que corre un peligro mortal tu alma. Y los que van a cumplir el mensaje final serán los que hayan salido de la ciudad. Lo dice la mano guay, no lo digo yo, lo dice la mano guay. Ese es el mensaje, mis amigos. Y no salimos a la ciudad para huir de la persecución, porque hasta allá nos van a perseguir, ya hay esa tecnología. Salimos a la ciudad para trabajar nuestro carácter, como el carácter de Cristo. Ese es el objetivo principal. Espero que haya sido un estudio bendecido. Yo sé que es muy tedioso, hay mucha información, me quedé corto, pero solamente es una pincelada, mis amigos, de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y cómo podemos preparar para la que se tiene. Gracias y que Dios los bendiga. Amén.